Supongamos que tenemos una función ax de x y de y, y podemos pensar en puntos máximos y mínimos en una función este, de graficada en tres dimensiones, donde uno, por ejemplo, donde hayan huecos, supongamos que hay un hueco acá que toca hacia abajo, por acá tendría un mínimo, los máximos podrían estar por afuera, más arriba, ¿no? Todo visto desde tres dimensiones. Entonces podemos decir que la altitud sería el a de x, y después tenemos x e y como si fuera la longitud y la latitud, ¿no? Con eso podemos definir todos los puntos de la sábana que puede haber en tres dimensiones. Entonces, lo que sean los valles, la parte más abajo de los valles va a ser mínimos, y las puntas de las montañas, por decirlo de alguna forma, van a ser los máximos. También habrán lo que se llaman puntos silla. Los puntos silla, lo que básicamente va a pasar es que en alguna dirección uno va a tener como una cima de una montaña, pero en otra dirección uno puede tener una, como si fuera el fondo de un valle, ¿no? Entonces hay que pensarlo como que esto está en esta dirección y esto está en otra dirección, ¿no? Entonces, los puntos silla generalmente vienen dados de esa forma, que en una dirección uno lo ve como un máximo y en otra dirección puede verlo por ahí como un mínimo, de alguna forma siendo análogo a lo que vimos en una dimensión. Los puntos silla en general uno va a tener, digamos, de esta forma, ¿no? Como si fuera una silla de montar de caballos, donde uno tiene curvas de esta forma lateralmente y una gran curva mirando hacia arriba que va por arriba de toda la silla de montar, ¿no? Va a tener muchas así y estas en la otra dirección. Eso es lo que generalmente lleva a los puntos silla. Y lo que pasa en estos puntos es que si uno va para adentro o para afuera, baja, pero si se va hacia los costados, sube, y entonces ahí uno entra en lo que se llama un punto que no es ni máximo ni mínimo, pero probablemente sea un punto crítico. Y bueno, en los otros casos, en los valles, mueva para donde me mueva, subo, y en la cima de las colinas, que son los máximos, mueva donde me mueva, voy a bajar. Estos también algunas veces son considerados los puntos silla, los puntos estacionarios. Entonces vemos en los casos que tenemos acá el mínimo, lo que podemos ver es cada punto de altura me da el a de x, y podemos considerar que tenemos acá la dirección x y hacia adentro, no la altura sino hacia adentro, el y, por ejemplo. Podríamos considerar también al revés, que el x y el y sean justamente al revés, pero eso no cambia, es lo mismo. Pero bueno, entonces si uno tiene el valle, ¿no? Hacia adentro y acá considero hacia afuera, ¿no? Como que acá tenemos la dirección x y hacia adentro la dirección y crece hacia los dos lados porque es como un valle. Y para todos los lados, siempre uno donde se mueva crece la función, por eso acá tenemos el mínimo. Este mínimo, bueno, si uno corta con un plano que esté en x, uno va a tener una función así. Esta función va a tener un mínimo en el punto, justamente que es lo más abajo que se puede ir el valle. Y ese punto va a cumplir que la derivada de a en x sea 0 por ser mínimo, que lo tiene que cumplir. Lo mismo ocurre si tomamos el, el plano perpendicular, el de que pasa por el eje y. Vamos a tener, voy a dibujarlo de esta forma. Acá está el eje y digamos que hace así. Y está el punto, que es el mismo punto que este, pero visto acá fue visto desde el eje x y acá desde el eje y, ¿no? Esto es a en función de ax, pongámosle y, pero el y no lo estamos dando, no le estamos dando ninguna importancia. Acá tenemos y en función de axy. Bueno, ahí va a tener que pasar exactamente lo mismo. La derivada de la función de y también va a tener que ser 0 porque es un mínimo en las dos direcciones.
Entonces, esto es una condición que tiene que pasar para que tengamos un mínimo local, supongamos en principio. Supongamos que es un valle local y que después puede haber valles más profundos, pero localmente, cercanamente, es un mínimo local y tiene que cumplir con estas dos cosas. Inclusive si hubiera más direcciones, siempre voy a llamar las direcciones x, y, como voy a llamar más, por ejemplo, más dimensiones, siempre tiene que pasar que tiene que ser cero si es un mínimo local. Bueno, recordemos entonces que si uno tiene el diferencial de una función, que uno lo podría escribir de esta forma, como f' de x en dx, de forma vectorial lo podemos escribir de esta forma. Tenemos el delta del a, el a dependía de x, y, pero puede depender de y variables. Uno lo escribiría como la suma de los dA de xy por los delta de xy, no es más que el diferencial de la función. Es como cuando uno perturba la función en cierto punto, ¿no? En algún xy. Bueno, esto es la forma de escribir esa perturbación. Hay todo un video en la introducción al cálculo sobre el diferencial. Y uno también sabía entonces que si uno está considerando un punto que es mínimo, entonces debía cumplir eso. Si esto es 0 y entonces eso hace que el delta sea igual a 0, haciendo que estas dos condiciones sean equivalentes. Entonces, bueno, supongamos que encontramos un xm y m, digamos, un punto que cumple esto. ¿Cómo sabemos si es máximo o mínimo o un punto silla o lo que fuera? ¿Cómo lo podemos saber? Digamos, esta es una condición necesaria pero no suficiente, de la misma forma que pasaba en una dimensión. Bueno, hay que generalizar el criterio de la segunda derivada que teníamos en una dimensión, entonces lo que vamos a tener acá es que no vamos a tener una segunda derivada, sino vamos a tener varias segundas derivadas, porque tenemos la derivada de a segunda en x, derivada de a segunda en y, y obviamente las dos cruzadas, que si la función es suficientemente buena, van a ser iguales. En dos dimensiones entonces tenemos esto. Por supuesto, si hubiera más dimensiones, esto se complicaría bastante más. Pero igualmente se complicaría en cantidad, pero no en dificultad. Es simplemente hacer lo mismo, pero más veces y todas las posibles combinaciones. Por ahora consideremos esto de dos dimensiones. Una matriz que se va a llamar la matriz hessiana, que va a tener, bueno, primero, derivada segunda función de x, luego la derivada función de x luego en y, luego la derivada primero función de x, luego primero en y, luego en x, y después la única que queda que es la de y. Esta es la matriz hessiana, y lo que nos importa de esta matriz, que viene dada por las distintas segundas derivadas, son dos cosas. Primero, el determinante. Voy a considerar el determinante solo en dos dimensiones, que va a ser la derivada segunda de x por la derivada segunda de y menos las otras derivadas cruzadas, derivadas de a de y de x, derivada a de x de y, o sea, lo que estoy haciendo es este por este menos este por este. Esto en dos dimensiones. En tres dimensiones, 4 o 5 se va complicando bastante. Lo que no se complica es la traza, que es otra cosa que se puede calcular en la matriz, que es simplemente la suma de la diagonal, que es la derivada en x segunda más la derivada en y, derivada segunda. Esto, simplemente si hay más dimensiones, es solo sumar la diagonal. Entonces, finalmente, este es el criterio que podemos considerar para buscar mínimos locales, máximos locales o puntos estacionarios. O sea, vendría a generalizar lo que vimos en una dimensión. Si el determinante de h es positivo y la traza es positiva, entonces el punto es un mínimo local. Si el determinante de h es positivo y la traza es negativa, tenemos un máximo local. Y si el determinante es negativo y la traza no importa, lo que dé es un punto estacionario. Y en cualquier otro caso, por ejemplo, si el determinante es cero, no podemos decir absolutamente nada. Tomemos este ejemplo, por ejemplo, f de xy es igual a seno de x más seno de y.
Si tomamos las derivadas, derivada en x es coseno de x y la derivada en y va a ser coseno de y. Si tomamos, por ejemplo, el punto pi sobre 2, pi sobre 2, como coseno de pi sobre 2 es 0, va a ser un punto crítico, por ejemplo. Ahora, la pregunta sería si es máximo o mínimo, si lo podemos determinar con el criterio. Para eso vamos a necesitar las segundas derivadas. Segunda derivada con respecto a x va a ser menos seno de x. La segunda derivada con respecto a y también va a ser, pero menos seno de y. Y las derivadas cruzadas van a ser las dos 0, ya que cuando sea la derivada de x quiera derivar en y, esto no depende de y, así que la derivada va a ser 0 y lo opuesto va a ocurrir acá, donde la derivada en y solo depende de y y yo quiero derivar en x, esto va a dar 0, o sea que la derivada también de y de x también va a ser 0. Con esto ya podemos armar la matriz hessiana, ¿no? Poniendo cada cosa en su lugar. La matriz hessiana de la función f va a ser entonces menos seno de x, 0, 0 y menos seno de y. ¿No? Es exactamente lo que hay que escribir. Entonces calculamos el determinante y la traza. El determinante va a ser esto multiplicado menos esto, o sea, va a ser seno de x por seno de y ya me deshice de los menos, mientras que la traza de h va a ser menos seno de x menos seno de y. Lo que vamos a querer hacer ahora es evaluar en el punto pi sobre 2, que ya sabemos que evaluado en las derivadas de a 0, solo falta evaluar el determinante de h en la traza de h y después ver si el criterio nos puede decir algo al respecto sobre el punto. Entonces el determinante de h de, digamos, f evaluado en pi sobre 2, voy a escribirlo con esta notación. Bueno, el seno de pi sobre 2 es 1. Así que esto es 1 por 1, 1. La traza, otra vez, de f de pi sobre 2, es menos 1, que es menos 2. Tenemos un determinante positivo, una traza negativa. Determinante positivo con traza negativa es un máximo local, así que el punto pi sobre 2, es un máximo local para esta f. Si hubiéramos considerado el punto menos pi sobre 2, hubiéramos visto, porque coseno de menos pi sobre 2 también es 0, entonces tendríamos también un punto crítico, pero cuando evaluáramos el determinante, el seno de menos pi sobre 2, porque el seno de pi sobre 2 nos daba 1, pero seno de menos pi sobre 2 nos da menos 1, ¿no? En ese caso, esto sería menos 1, esto sería menos 1, el determinante sería positivo, pero la traza sería positiva porque sería seno de 1 más seno de 1 que sería 2. En ese caso estaríamos en un mínimo local. En el caso de que tengamos algo combinado, o sea, menos pi sobre 2, o pi sobre 2, menos pi sobre 2, que en ambos casos el coseno va a dar 0, o sea que son puntos críticos, lo que va a suceder es que uno de los senos va a dar positivo y el otro va a dar negativo, por lo que el determinante va a ser negativo, la traza no nos va a importar, porque una vez que el determinante sea negativo, vamos a estar en puntos estacionarios. Entonces, pudimos encontrar, buscando los ceros de los cosenos, máximo local, mínimo local y puntos estacionarios.